uno de nosotros. El día de hoy seguimos en nuestra celebración espiritual, en nuestro trabajo espiritual, en la continuación de todas estas instrucciones que Maestro Pedro en estas últimas semanas ha liberado para todos nosotros como todo un manjar del alma, donde podamos ahondar en el conocimiento y la profundidad de las palabras evangélicas de Jesús. El día de hoy hablaba con unos hermanos y me decía, ¿por qué no existe un libro que narre los pasos de Pedro así como están los pasos de Pablo? Entonces le dije, con todas las instrucciones que el Maestro Pedro ha dictado en nuestra casa espírita, ese libro ya estaría hecho. Por ejemplo, la enseñanza del día de ayer es una condensación de las enseñanzas que Jesús daba a sus apóstoles por las noches después de que caminaban en una peregrinación evangélica, dando a conocer. Lo hemos oído tantas veces que se nos hace muy común, pero realmente no comprendemos que el reino de Jesús no es de este mundo. ¿Y por qué no es de este mundo? ¿Por qué? Bueno, usted lo ha dicho, es del mundo espiritual, pero también vamos a encontrar que las esferas espirituales de los espíritus turbados no tienen la paz de Jesús, no tienen la paz del reino de Jesús. ¿Por qué? Porque el reino de Jesús debe de despojarse de todo sentido y contacto con los aspectos materiales de la vida. Entonces, hablaba diciéndoles de estos jóvenes que han decidido entregar sus vidas a un trabajo constante, a toda hora y a cualquier hora. Y eso implica que poco a poco se desapega de los conceptos materiales. Y cuando hablamos de conceptos materiales, creemos que son aspectos carnales, relaciones afectivas, mas no es eso. Los conceptos materiales están estrechamente relacionados al apego de lo material, al apego de decir es mío. Porque entre más decimos es mío, más nos esclavizamos a las aguas
materiales de este mundo. Y entre más pensamos en decir lo que tengo no es mío y lo mío es del Señor, nos elevamos a la altura de las vibraciones espirituales. ¿Por qué? Porque dejamos de sufrir. Dejamos de sufrir. Entre más nos apegamos a lo material, no nos damos cuenta que más nos acercamos a la corruptibilidad, a la corrupción. Me llamó la atención las palabras de una persona que se vertían en televisión diciendo: yo me favorezco de las leyes que me evitan tributar como debería de ser. Entonces, ¿qué es eso? El tributo de un Estado es para beneficio del pueblo, y entre menos lo hacemos, más carente es el pueblo. Pero la cultura de todos nosotros es que entre más y mejor evadamos, sentimos que tenemos un mejor resultado financiero. Y luego también me llamaba la atención de oír por un largo periodo de años, no he tributado porque he estado en quiebra. Sin embargo, soy un mandante. Y nosotros como humanos alrededor de un circo, porque oír aquello no necesita mucho conocimiento para entender lo que se está diciendo. Si lo vemos con los ojos del fanatismo, nunca vamos a comprender la diferencia. Pero cuando lo vemos con los ojos de la objetividad y la neutralidad, entonces comprendemos los errores humanos y comprendemos también los errores que muchas veces nosotros mismos hemos cometido. Mi reino no es de este mundo. Y vemos a Jesús y queremos estar con Él. Y queremos estar con Él porque en nuestra mente se ha conceptuado el hecho que es bueno estar con Él. Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos vivido la experiencia real de estar con Él?
entiendan las cosas que les digo. Oímos hablar de Jesús y decimos queremos estar con Él. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado eso. Y ayer la enseñanza que se vertía decía, en la cultura, los grupos de poder, para no decir un grupo específico de tipo político, les interesa manejar la educación, porque a través de la educación se crea el concepto en la mente para que nos sintamos alegres con poco y nos creamos que somos los dueños del agua tibia. Eso significa que una nueva conceptuación a base de una nueva educación basada en principios morales, en principios espirituales, nos permite poder crear una idea mucho más elevada de los conceptos que hoy tenemos. Y por ello sufrimos mucho. Y por ello sufrimos mucho. Recibí una fotografía que me dio mucha alegría. Por la persona que me enviaba esa fotografía, porque con esa fotografía sé que había alcanzado el objetivo de mucho tiempo. Pero también pensaba, esto solo es el comienzo. Porque eso es como cuando un joven, al entrar a la universidad, a su primer año universitario, delira, entra en un delirio por pensar en el día que le están entregando su título. En otras palabras, en el día de su graduación. Y generalmente cuando nos entregan el título, lo primero es que tomamos el título y tomemos una fotografía. Como quien dice, lo logré. Pero si no es en el mismo día, es al día siguiente que se da cuenta que eso es simplemente un eslabón en la vida. ¿Por qué? Porque con el título no va a comer, porque con el título no va a hacer nada. Aunque se coloque el título aquí y se ponga en el puente mayor y diga, aquí está un tal en tal cosa, nadie se va a detener para decirle, aquí estoy, para darte lo que necesitas. Entonces, el título es simplemente una etapa de la vida. Entonces, dentro del escalonamiento financiero existe una ley y dentro del desarrollo social también existe. Si venimos desde abajo, escalamos cuando
aprendemos y aprendemos y aprendemos. Entonces, cuando aprendemos una cosa, subimos un escalón. Cuando aprendemos otra cosa, subimos otro escalón. Y cuando hemos aprendido 10 cosas, hemos llegado a subir muchos escalones. Pero el subir muchos escalones no significa que estamos en la cima. Porque para llegar a la cima, lo que necesita es las buenas relaciones con los seres que lo rodean. Porque ese último escalón solo podrá obtenerlo mediante el auxilio de los seres que están a su alrededor. Y para que alcancemos ese escalón, necesitamos tener calidad humana. ¿Entendido? Cuando tenemos calidad humana, entonces empezamos a desarrollar liderazgo, carisma, cariño, confianza, y comprendemos que el 100% de la totalidad no va a estar con nosotros. Pero la misma experiencia de la vida nos enseña que la minoría que no esté no hará mella en nuestro corazón ni en nuestra mente. Y simplemente empezaremos un camino o un sendero para poder desarrollar, los logros y las tareas que nos competen. Entonces, volvemos a la vida de Jesús. La vida de Jesús fue un hombre que escaló, escalón por escalón, a base de conocimiento, donde primero llamó la atención por su enorme sabiduría y luego llamó la atención por las acciones y los hechos que realizaba. Una vez que obtuvo el liderazgo, entonces Jesús empezó a su evangelización. Jesús empezó a sembrar la semilla en el corazón para que su palabra entrara en el corazón de todos los hombres. ¿Entendido? Entonces, cuando les hablaba de la fotografía, me alegraba muchísimo, pero quería transmitir a la persona que es solo el comienzo. ¿Por qué? Porque hace falta mucho para dar. Entonces, igual con los jóvenes, se gradúan, es solo el comienzo. ¿Por qué? Porque hace falta mucho para dar. Entonces, cuando hablamos
mi reino no es de este mundo. Debemos de entender las palabras cuando Jesús hablaba al decir que no podíamos amar a dos dioses. Amamos a uno o amamos a otro. Porque si queremos amar a los dos, vivimos un conflicto interno dentro del corazón. Y ese conflicto interno se debe, óigase bien, ese conflicto interno se debe a que cuando hacemos una cosa a favor de lo que se considera este Dios, entonces el concepto de este otro nos dice no está bien, y eso nos hace vivir un sentimiento de culpa, y la culpa nos arrebata la paz y nos arrebata la tranquilidad y no nos deja sentirnos bien. ¿Entienden? Ahora analicemos ese aspecto. ¿Cuántas veces no pasamos por esta situación? Bien, díganme, disculpe. No es un conflicto que pasa uno internamente entre que deben ser las cosas, pero que solo tiene la teoría, entre que deben ser las cosas y estar cerca de él, y cuando los malos hábitos lo llevan a otro lado. Entonces, vive medio minuto y después el otro medio minuto que hizo incorrecto. Entonces es una cosa que quita práctica. Sin embargo, al principio yo no veía la lucha, no la veía en mí, pero entonces creo que estaba más dormida. Y entonces ahora pienso que cada día tengo más control de determinar cuál es lo correcto y de denunciar al otro, ¿verdad? Pero eso es un denunciamiento si usted ama, actúa, hace fácil vivir con Jesús y sentir más cerca. Pero la cosa es para mí que superar la ansiedad de lo que no ama o de lo que no le gusta. Y ese momento se vive en todas las aspectos de nuestra vida y en todas partes, en todo. Entonces, comprender que mi reino no es de este mundo y querer ser obrero de Cristo significa que difícilmente comprendemos a Jesús, porque lo vemos viviendo en un mundo material y no lo vemos con sus enseñanzas aplicadas al mundo espiritual. ¿Y qué significa eso? Si tienes dos túnicas y te piden una, dásela. Y si te piden la segunda, dásela también. Poniendo eso en el mundo material, es locura. Es locura. Es locura. Eso es como cuando se discutía cuando usted iba a apoyar con todo lo suyo el proyecto y vender los bienes de Brasil para apoyar el proyecto de motores. Y le dijeron, estás loca.
y supuestamente una persona muy apegada al conocimiento de Jesús. ¿Se entiende eso? Y cuando nos dicen, si te pegan en una mejilla, pon la otra. Aquí, en el mundo material, es otra locura. ¿Por qué? Porque la respuesta es defenderse. Si me pegan, pego. Si me atacan, ataco. Es una locura. Bien, dígame. Estaba con la inquietud de la última vez. Dice, mi reino no es de ese mundo. Pero, bueno, el mundo es nuestro planeta. Sí. Pero es... Sí. Entonces significa que Él rige a todo el caos que está aquí. Con su enseñanza trata de poner el orden. Y todo aquel que aprenda a estar en orden pasará al reino de Él. No necesariamente. ¿Por qué? Porque vemos personas como, vamos a ver, como Teresa de Calcuta, como Francisco de Asís, como Juan Pablo II, que nosotros los vemos como el fin de la película y vivieron felices para siempre. Pero la vida de todos estos seres ha sido una vida de mucho sacrificio, de mucho dolor. Y eso es lo menos que queremos tener nosotros. Nuestras oraciones están dirigidas, Señor, apártanos el dolor. Señor, apártanos la prueba. Señor, bríndanos la abundancia. Y entonces, véase el concepto que se crea. Desde un punto de vista religioso, se enseña que aceptando a Jesús vamos a tener abundancia material. Y a veces se dice abundancia, pero el concepto de la mente es que como estamos unidos aquí, estamos a materia, es que nos va a ir bien en el negocio. Y se crean consorcios, monopolios, basados en el aspecto espiritual. Pero se olvida el aspecto caritativo. Por ello, una de las pruebas más grandes de la vida es la riqueza y la belleza. Son las pruebas más grandes de la vida, porque con la riqueza y la belleza podemos manipular a los seres. Entonces, la pregunta, mi reino no es de este mundo y nosotros queremos ser obreros de Cristo. ¿Alguien se acuerda con el mensaje final que terminó la enseñanza de él? ¿Se acuerda?
decía el camino para un obrero de Cristo es siempre el triunfo. Más o menos así. El camino en la vida para un obrero de Cristo es una vida de triunfo. Entonces, ¿cómo piensa triunfar un obrero de Cristo? Haciendo bien. Bien. Trabajando para mantenerse, hacer dinero, pero trabajar para poder dar también. Bien. Entonces, veamos las cosas que se dan en la vida. Llega un momento en que tenemos una relación afectiva y somos traicionados. ¿Cómo debe de sentirse el obrero de Cristo? Dolido, bien. ¿Qué más? Traicionado. ¿Qué más? Pero yo pienso que ese obrero de Cristo, pongámoslo así, ya tiene conocimiento. Porque si no, no somos obreros de Cristo y no tenemos ese conocimiento para poder No, pero sobrellevar. al obrero de Cristo lo vamos a quitar de las comunidades. Vamos a ponerle obrero de Cristo. Bueno, pero esos obreros de Cristo, como ya tienen conocimiento, ya han podido manejar controlar sus emociones a través del conocimiento, saber cuándo se equivoca, porque yo siempre he pensado que en un matrimonio la relación es de dos. Si algo falla, falla los dos. No falla uno ni falla otro. Bien, pero no solamente estoy hablando de la relación de matrimonio, estoy hablando de las relaciones afectivas de todo tipo, de amigos, de padres con hijos, de hijos con padres, de hermanos con hermanos. Bueno, entonces, ¿qué tiene que hacer el obrero de Cristo? Perdonar, amar, tolerar. Y eso solo cuando uno tiene conocimiento espiritual lo comprende. Antes no. Bien, entonces, yo no dudo que muchos lo hayan logrado hacer, pero también yo no dudo que muchos no lo hemos logrado hacer. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar, no olvidar. Entonces, ahora vean lo siguiente, lo que voy a decir. El reflejo de nuestras vidas a la altura de los adultos refleja muchas veces que ante esas rupturas afectivas nuestra conducta no fue la más correcta. Y no necesitamos decir nada. Solo necesitamos ver cómo fue la vida. Entonces, eso nos dice que no hemos sabido ser los verdaderos obreros de Cristo. Entonces, ¿qué tiene que hacer un obrero de Cristo? Perdonar, olvidar, amar. Pienso que sí, tolerar, pero y tolerar también, porque, por ejemplo, cuando una persona que se ha comportado muy mal y se ha comportado como enemigo y se sienta a la par nuestro y nos sonríe y nos da un abrazo y nos da una sonrisa, tenemos que tragar
Y eso es tolerar. Tolerar, ¿por qué? Porque ha sido muy fuerte el agravio. Entonces, porque él decía, mi reino no es de este mundo. Porque las personas con el carácter del reino donde él se encuentra, no actúan como nosotros actuamos. Para no actuar con agravia a un ser humano, ¿qué tenemos que aprender como ser humano? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ser humildes. Porque con el ser humilde hacemos un lado el orgullo. Porque la herida se nos produce cuando sentimos que nos han herido nuestro derecho, nuestro ego, nuestro sentimiento, y eso hace que entonces aparezca el enojo, la frustración, la furia, la venganza y todas las otras cosas. En cambio, si eres humilde, vas a tener primero el paso de la prudencia. El paso de la prudencia es no moverte de esa silla, no mover ni el guiño del ojo, para que ni el ojo emita una acción, y pensar qué debo de hacer. La conciencia humilde te va a dictar: no respondas con mal al agravio que te han hecho. Sé indiferente. Y cuando seas indiferente a ese agravio, entrarás en el camino del olvido. ¿Por qué? Porque ese agravio no hizo herida en tu corazón. En cambio, si hace herida en tu corazón, mientras la herida sangra, vamos a permanecer llorando, pataleando, diciendo que me duele, diciendo que me hirieron y todas las cosas. Cuando pase el tiempo, la herida va a cicatrizar, pero la cicatriz deja una huella, y esa huella se llama el recuerdo. Y eso significa que en nuestra mente va a existir siempre el recuerdo de que aquella persona me hizo eso. Entonces se nos hace difícil el perdón. Yo hasta este momento entiendo esas cosas. Y vean lo siguiente: como a mí me gustaría que me trataran como seres humanos. ¿Entendido eso? Ayer yo le decía a alguien, cuando veía discutir a dos, por esa razón, maestro, Pedro me quitó de la política, porque a mí me encanta la política. ¿Por qué? Porque defendería la raza latina diciendo: somos seres humanos que necesitamos ser tratados como cualquier ser humano. Y el que pretenda llegar a esa silla que quiere llegar
debe de saber que va a gobernar para la raza humana y no para una raza específica. O sea, sin color. O sea, sin color. Para todos. ¿Por qué? Porque cuando les acabo de decir que es necesario que a los empleados de la heladería los tratemos como a mí me gustaría que me trataran, entonces a mí no me gustaría que me vieran ni me dijeran cosas despectivas por mi color de piel, por los rasgos de mis ojos, por la textura de mi cabello, sino que me vean como humano, porque eso es lo que no hemos comprendido. Entonces, decía yo, hacían una pregunta y yo estaba metido en el problema que estaba resolviendo, pero mientras estaba metido en el problema, también yo estaba respondiendo mis preguntas en la mente. Y eso es lo que Jesús nos enseña. Eso es lo que Jesús nos quiere decir. Eso es. Si el niño que viene a mi casa no es mi hijo y mi hijo juega en el jardín, yo tengo que dejar al niño que viene que también juegue en el jardín, porque él todavía no conoce el límite de dónde correr o no correr. Y si a mi hijo lo dejo hacer eso, tengo que hacer también, dejarlo al niño que viene a hacer eso. Si a mi hijo lo limito y le enseño que no debe de destruir el jardín, entonces al que viene de la calle también le debo de enseñar que no destruye el jardín. Pero si el que viene de la calle viene porque tiene hambre pidiendo un vaso de agua y un pedazo de pan, yo tengo que abrirle la casa, darle el agua y el pan y enseñarle que no debe de destruir lo que está allá adentro, porque eso es lo que me ha de comer. Así que eso significa que no necesitamos levantar muros para que la raza latina no entre a mi casa. Se lo va a cobrar al vecino. ¿Entienden esas cosas? Entonces, eso es el reino de Jesús. Entonces, estamos llegando o estamos retrocediendo en el concepto mental de las ideas. Y eso significa que el concepto mental de las ideas es que el cristianismo se consideraba que era europeo. Y en ese momento que se consideraba que las Europas era la tierra de la bendición. ¿Por qué? Porque a África la consideraban la tierra de los esclavos, a Asia como una tierra desconocida y como una tierra de barbaries. Y cuando se descubrió América como una tierra de riqueza, pero de esclavos también. Y se llevaron todo. Bien. Entonces, eso es lo que estamos viviendo.
Y eso es lo que nosotros no debemos hacer. Entonces, cuando hablamos, mi reino no es de este mundo, y lo hablamos desde el punto de vista religioso, la conversación termina tal vez en 2 a 5 minutos. Pero si ese término lo pasamos a la vida práctica, la conversación dura toda la vida. La conversación dura toda la vida. ¿Me entiende? Doctor, me dice que ese término de mi reino ha causado ruido desde la época cristiana. Yo estoy volviendo a leer el de Pablo y Esteban y voy en esa parte, por lo que me llamó la atención, porque cuando Esteban lo llega a Pablo a hablarle a Alejandría él aprovecha y habla de eso y la gente tampoco entendió. Sí, La no lo gente estaba entiende. ahí, los estudiosos y todo, no Entonces, entendían. vea, Me parece a mí que el término ahí, mi reino, eso no vea el problema del concepto. Vean el problema del concepto. Y usted, que es la que encargada de la enseñanza de Pablo y Esteban, vea lo siguiente. Cuando Esteban muere, habla que Esteban es recibido por los brazos de Jesús. Bien. Cuando Pablo muere, habla que es recibido por Esteban y por Abigail, por los dos. Entonces, Ananías. Entonces, eso crea en la mente un concepto que cuando morimos vamos al mundo del espiritual, que es el reino de Jesús. Y por esa razón decimos, el reino de Jesús es el reino espiritual. El reino de los espíritus. Bien, entonces, si a mí me dicen el reino de Jesús es el reino de los espíritus, entonces yo diría, Jesús nos mintió. ¿Por qué? Porque Él dijo, dentro de poco no me verán, pero luego volveré y moraré en el corazón de todo hombre. Entonces, si Jesús dice que va a morar en el corazón de todo hombre, significa que su reino debe de tomar mi corazón. De lo contrario me mintió. De lo contrario me dijo que aquí iba a estar siempre sufriendo y que tenía que morir para ir a su reino. Ahora entienden el concepto. Entienden el concepto. Entonces, el reino de Jesús puede estar aquí en la tierra, entre hombres de bien, entre mujeres de bien. ¿Y cuándo va a estar aquí en la tierra? Cuando estos seres, o cuando nosotros tengamos fe verdadera. Los samaritanos solo consideraban como libros sagrados el Pentateuco, o sea, los 5 libros sagrados. Entonces, para comprender la vida de Jesús, sus palabras y sus acciones, tenemos que comprender todo ese contexto geográfico, social, cultural y tradicional. Entonces, cuando Jesús hablaba, mi reino no es de este mundo, Él
le estaba diciendo a cada uno de ellos que su reino era un reino de paz espiritual, cosa que no lo comprendía. Cosa que no lo comprendía. Maestro Pedro está aquí y esa fue una de las cosas que más le costó al Maestro Pedro entender. Porque para el Maestro Pedro, si le habían dicho por aquí era. Y por esa razón, Maestro Pedro se convirtió en líder. Porque lo que Jesús hizo fue una reingeniería de conceptos. Eliminó todos los conceptos de la tradición judía y de la mente de ellos y creó los nuevos conceptos del Evangelio de la Buena Nueva. Y eso fue lo que empezó a atraer a la gente. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de nosotros estamos enfermos aquí? Todos. Entonces, aunque estuviésemos enfermos, teníamos que estar calladitos. Porque quien dijera que estaba enfermo, entonces estaba tomado por el diablo. Así pensaban. Por eso la mujer que sangraba no le permitían que llegara a Jesús los mismos apóstoles. Porque había una ley que la mujer que era impura o el hombre que era impuro no podía tocar a otro ser, porque si lo tocaba tenía que pasar 3 días en un rito de depuración. ¿Entienden eso? Pero Jesús lo demostró que estaban equivocados cuando me llegó y lloró. Claro, por eso lo hizo. Pero la mujer que sangraba, ¿por qué Jesús? Si Jesús sabía que él podía curar con su sombra, ir pasando y curar con su sombra, y solo bastaba que aquel que tuviera fe se curara. Solo eso. Entonces, ¿por qué Jesús hace alarde en decir quién tocó? ¿Quién me tocó? Porque quería decirle que esa persona la había sanado. Entonces, cuando la mujer impura, que lo que tenía era un flujo sanguíneo vaginal, que hoy de forma científica se puede decir que posiblemente tenía miomas múltiples en su matriz que le mantenían con una menstruación constante y que por ello le podían observar calavérica, porque su hematía, su hemoglobina estaba caída por el flujo de sangre que no paraba durante varios años. Por eso no tenía la fuerza ni de caminar y se arrastraba, y por eso la consideraban como serpiente, como un ser endiablado. Y por eso entre la multitud, ella misma en su concepto se consideraba impura, porque así le habían enseñado. Pero aún así, el dolor de su enfermedad le hace que entre el anonimato toque el manto, y con tocar el manto sustrae las energías curativas de Jesús y sana. Jesús, siendo humilde, hubiera dejado pasar ese hecho. ¿Por qué? Porque se sanó y ya. Pero Jesús quería cambiar el concepto en el pensamiento. ¿Para qué? Para que después,
cuando Él les pidiese ya una vez muerto que fueran y limpiaran las llagas de los leprosos, no dijeran que no. ¿Entiende? Entonces dice, ¿quién me tocó? Y la mujer responde, fui yo. Y le relata su enfermedad. Y le dice, mujer, tu fe te ha sanado. Y la mujer se sana. Y la mujer se levanta. Entonces, todos los que miraban que Jesús no quedó impuro porque la mujer lo tocó. Ese es un cambio de conceptos. Sí, pero yo entendí y gracias por la explicación. Pero lo que yo decía era, no le entendían los apóstoles a él. No le entendían. No le entendían. Y por eso, gran parte de esas enseñanzas que son vertidas aquí, que son dictadas por el maestro Pedro, son las enseñanzas que Jesús le dio en la noche. Porque a pesar de que ellos creían en Dios y en la ley y todo lo que ellos tenían, hasta ese momento era lo que prevalecía, no lo entendían. No le entendían. Hasta que Jesús empezó a Jesús fue crucificado y no lo entendían. A Jesús le entiende hasta que Jesús ya no está en la mesa. Hasta ese momento lo entendieron. Dígame. Porque en algunos documentales que he visto dice Jesús el Nazareno. Porque algunas veces lo confunden porque vivió en Nazaret, ¿verdad? Y porque vivió en Nazaret le dicen Nazareno, pero la realidad es que Jesús pertenecía a la orden de los nazarenos, y dentro de esa orden era esenio, porque Jesús era de una mente abierta. Por eso iba a la casa de Tomás Leví, que era un saduceo. Y la práctica de cobrar impuestos era tan penada y tan impura como ser una prostituta. Así de severo era. Entonces Tomás Leví tenía dinero, pero no tenía amigos, porque consideraban impuro su familia, su ser, y eran muy, pero muy, dice maestro Pedro que eran muy discriminativos. Y maestro Pedro en este momento dice que la familia de Jesús sufrió mucho el efecto de la discriminación del pueblo, porque ellos no cumplían rígida y estrictamente la tradición. ¿Por qué? Porque eran sensibles. Porque eran sensibles. Ese Leví no es Mateo. Sí. Mateo. Sí, Mateo. No es Tomás, Mateo. Mateo. Sí, Mateo. Tomás es el Dídimo. Tomás Dídimo es el gemelo. Sí. Entonces, volviendo a lo del reino, ¿verdad? Es un reino de paz, un reino de amor, es algo que decimos decía. Ese era el reino de él, pero no es un reino que existe en un espacio ni en un tiempo, No. ¿verdad? Bueno, hasta ahí No. estoy claro. Entonces, ¿cómo Jesús no nos mintió? Diciendo que iba a morar en el corazón de cada hombre. Por eso el Padre nuestro dice, venga a nosotros tu reino. ¿Verdad? Entonces es el reino de paz, el reino de amor. Eso. Cuando dice Padre nuestro que estás en el Sí, cielo, pero santificado
Pero nosotros creemos que al decir el Padre Nuestro es que el reino nos va a caer del Sí, cielo. porque dice en el cielo, Padre No. nuestro, estás en el cielo. ¿Pero dónde es el cielo? Todos. El corazón. El cielo es su corazón. Ah, El cielo es su interior. Entonces, ¿de dónde le va a caer la paz? De usted misma. De usted misma le va a caer la paz. Entonces, todo aquel que viva en paz va a estar en paz. En el primer tercio de esta conversación hablamos de la culpabilidad. ¿Está grabando la hora? Sí. Bien. Entonces, en el primer tercio de esta conversación hablamos de culpabilidad. Entonces, todo aquel que tiene un sentimiento de culpabilidad no tiene paz. No tiene el reino. No tiene paz, no tiene el reino de Dios. Jesús no vive en él. ¿Por qué? Porque está viviendo en un fuego, en un infierno, porque se siente culpable. Se siente culpable de haber hecho una cosa mala, se siente culpable de haber no hecho lo correcto, se siente culpable de no haber hecho lo que debía de hacer. Entonces, ahora, luego dice Jesús, moraré en el corazón de todos los hombres. Entonces, Jesús no dijo, moraré en el corazón de los hombres buenos. Dijo, moraré en el corazón de todos los hombres. Pero para que more en el corazón de todos los hombres tenemos que vivir una transformación, un cambio, una renovación, una reingeniería de conceptos. Entonces, también cuando yo les digo a los niños que nosotros alejamos a Jesús de nuestro corazón, cuando nos portamos mal, cuando somos groseros, cuando tocamos barreras, cuando retamos a la mamá, cosas así, ¿está bien? Vea lo siguiente, me voy al siglo pasado, a mediados del siglo pasado, a nuestra sociedad hondureña. Venía este ser con este ser, este matrimonio, y se casaron. Entonces, por A o por B, estos no eran compatibles. Entonces, este hombre se separó de esta mujer, pero la iglesia decía que el matrimonio era indisoluble. Esta mujer seguía siendo la primera esposa. Vino este hombre y se casó o se unió con esta segunda mujer. Para la iglesia, esta era la esposa y esta mujer era considerada impura. Y si el sacerdote se daba cuenta de que este hombre estaba casado con este, pero estaba viviendo con este, cuando iba a pedir la hostia, se la negaba. Se la negaba. Entonces venía esta mujer y en ella empezaba a crear un sentimiento de culpabilidad, aunque no lo decía. Y por dentro, muchas mujeres pensaban que se iban a ir al infierno porque no estaban cumpliendo la ley. ¿Entiende eso? Vino esta mujer y tuvo su marido, tuvo su hijo, pero no tenía formalmente un esposo. Entonces se consideraba como madre soltera. Esta mujer era considerada impura. Y
dentro de la tradición judía, una mujer que tuviera un hijo y no estuviese casado era considerada un bastardo, o es considerado un bastardo. Entonces, en nuestra sociedad, esto se traducía incluso a las reglas sociales, porque si esta mujer era maestra y esta mujer tenía un hijo sin estar casada, se exponía a que perdía el trabajo. ¿Por qué? Porque con los directores de la Secretaría de Educación consideraban que esa mujer era inmoral y no podía, en la ley, y no podía educar a los hijos, a los niños. Entonces, vean los conceptos. Y esos son los conceptos que se van renovando. Entonces, claro, venía esta mujer, entonces, ¿qué era lo que sucedía? Esta mujer era soltera, tenía su trabajo, vino el hombre con el que se unió, le engañó. Si salía embarazada y tenía el niño, le quitaban el trabajo y la iban a llamar impura por siempre y no iba a ser considerada como una candidata para un matrimonio con otra persona. Entonces, ¿qué hacía? Abortaba. Y esto es reciente. Esto es reciente. Esto es reciente. Entonces, la ley, el reino de Jesús vino a decir: no he venido a destruir la ley, ni los profetas, sino a darle fiel cumplimiento. Pero ¿a qué ley se refería? A la ley del amor. A la ley del amor. Por ejemplo, una persona, y eso ya es actual. ¿Por qué la iglesia día a día se va debilitando? Por situaciones como esas. Y luego encontramos que en el mundo hay cantidad de personas que viven un conflicto mental de personalidades. Hombres, homosexuales, mujeres, lesbianas. Ahora, ¿creen que esas personas sufren? Claro que sufren. Pero si van y dicen en un grupo, soy tal, el grupo la discrimina. La ley, o sea, como ley religiosa, les dice: aquí no tienen cabida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una gran parte de esa población se está apartando de esas casas. ¿Por qué? Porque las mismas casas las están haciendo a un lado. Entonces, ¿qué está pasando? Se encuentra un porcentaje humano a la deriva que no sabe para dónde agarrar ni para dónde ir. ¿Por qué? Porque lo rechazan. Entonces, viene Maestro Nicodemo y cuando inaugura esta casa de oración y frente a Néstor Mazotti aquí, le dice que las puertas de esta casa están abiertas para los enfermos, no para la enfermedad. Ese es un mensaje claro. Un mensaje claro,
¿Por qué? Porque esa era la misma política del espiritismo en Brasil. ¿No es así? Y esa política es la que Maestro Pedro ha venido hace varios años filtrando un pensamiento de cambio en el concepto de sus directivos. ¿Para qué? Para que no juzguen y para que abran las puertas. Para que abran las puertas a los necesitados. Entonces, a liberarse de culpa, entra el cielo, entra la paz. Vi una entrevista que le hicieron a Aníbaldo, y donde a Aníbaldo le preguntaban qué opinaba de lo que era la homosexualidad, y dijo: es parte de la evolución y madurez del espíritu. ¿Por qué? Porque en la medida que el espíritu cambia su forma mental de una vida a otra en cuerpos diferentes, puede traer arrastrada la existencialidad de las otras vidas. Y hasta que comprende que va encajando cuerpo en cuerpo definitivamente, obtienes una madurez espiritual. Porque hasta para eso hay que tener madurez espiritual. Hay que tener madurez espiritual para aceptarse gordito. ¿Por qué? Porque a veces, como gorditos, no nos aceptamos. Y van a observar que uno de los temas más grandes de hoy en publicidad y consumismo es la obesidad. Y vean cómo es el mercado. Le anuncian el refresco, vamos a decir, el refresco, y le anuncian el pan, ¿no?, para que coma, y después le anuncian la bicicleta. ¿Para qué? Para que se mantenga engordando y se mantenga adelgazado. Mientras se mantenga así, va a mantenerse un consumo permanente. Entonces, vemos todos esos conceptos. Vemos cómo el hecho de que sea gordito me quita el reino de paz, porque estoy insatisfecho consigo mismo y no veo más cosa que mi gordura, y por eso esa obsesión se convierte en la enfermedad de la anorexia. Entonces, todas esas cosas nos quitan el reino de paz. ¿Cuántos somos deprimidos aquí? ¿Cuántos nos deprimimos con facilidad? Todos. Entonces, quien cae en depresión es porque tiene una insatisfacción en el espíritu. Y quien tiene una insatisfacción en el espíritu no tiene paz. Y al no tener paz no está bien. Ahora entienden qué difícil es comprender: mi reino no es de este mundo. Ahora, ¿por qué Jesús hacía maravillas? ¿Por qué Jesús curaba?
porque Jesús liberaba en este mundo, que no era su mundo. Exacto. Ahora entiendo, porque este es un mundo de los dos. Entonces nosotros, como obreros de Cristo, podemos estar en los dos. Somos humanos, pero en esencia somos espirituales. Una pregunta así tiene parecido a lo que decía Sarina. Nosotros ahorita, nosotros sabemos que si vamos a luchar por conseguir algo que es para un proyecto de bien, y entonces nos desilusionamos, cuando no conseguimos, eso es algo que nos sucede, no conseguimos lo que andamos buscando. Entonces nosotros, ¿cómo debemos estar? Pero de forma práctica, ¿verdad? Porque sí, debemos tener paciencia, sí, debemos, pero ¿qué? En forma práctica. Le voy a responder con lo que yo hice ayer. Después de tener la enorme alegría y, ¿cómo decirle? Cuando uno cree que se va a descansar y que va a dormir en la cama, usted va pero rico pensando que se va a dormir. Y que le digan, ahora ya no vas a dormir, eso lo tambalea. Eso lo tambalea. Entonces yo me sentí así ayer, como una fiesta y una celebración, pero que en el momento me decían, ya no vas a dormir. Sí. Y entonces estaba el cansancio. Si ustedes me oyeron ayer, pasé casi 4 horas hablando y no tosí una tan sola vez. Mi tos no es bronquial, mi tos es cardíaca. Entonces yo tengo que dosificar mi fuerza, porque la angina me está diciendo siempre, si no te controlas, el paso que sigue es otro. Así, entero. Entonces, ¿qué es lo que hice? Primero me quedé mudo. Mudo en el teléfono. Después, Sarina me decía, pero ¿por qué te quedas mudo? Porque Sarina lo que quería es que yo le respondiera y le dijera esto y esto vas a hacer. Entonces, después de eso, dije, no, es que no estoy mudo, estoy esperando que algo me digan o qué pensar. Entonces, le dije en ese momento las, creo, palabras de consuelo para que no se sintiera debilitada, para que no se decayera, porque luego me dijo, me duele enormemente la cabeza, porque ella iba por un tiempo y Sarina ha dejado de tener sus medicamentos porque padece de alta presión desde hace como 10 días para atrás. Entonces, ¿qué significaba eso? Poder subir la presión y ahora ser ella la que cayera allá en el otro lado. Inmediatamente el mundo espiritual se dirigió. Recibí mensajes del doctor Fries que inmediatamente estaba con ella, que es en
estando en la reunión, entrara en calma, ¿sí? Para que él, ahí en la misma reunión, la iba a tratar. Ella llevó con su guía espiritual a Juan Diego, que es el que energéticamente la está protegiendo, e inmediatamente el maestro Nicodemo se presentó para agilizar la formación de los documentos. Eso. No había llegado yo a la casa, porque eso fue en el curso de esta casa de oración en mi casa. Entonces, cuando llegué a la casa, lo que hice fue sentarme, serenarme. Mi espíritu es muy apegado al espíritu de María. O sea, yo me considero un espíritu mariano. Entonces, yo pedí al espíritu de María que me diera esa paz y esa tranquilidad para tener la sabiduría de empezar a actuar. Y al empezar a actuar, empezamos a ver los pros, los contra, todas las cosas que podían suceder. Cuando ya habíamos manejado esa situación, entonces la agencia nos llama y dice no hay vuelo. Y eso era otra reacción. Entonces yo le pedí la calma a ella. Ella misma entró en un razonamiento de que eso dio lugar a otra reunión el día de hoy, a otras cosas, a más documentos que le fueron dados, documentos como los que vieron ahí, que ese es de hoy. Una vez que eso pasó, empezamos llamando. Empecé yo, después no pude seguir, porque en esa ansiedad la angina se desató. Entonces yo comprendí en ese momento que la orden del maestro Pedro es que en este momento las gestiones de tipo financiera no las hago yo, las hace Selim, que Selim es el que asiste a Sarina en esas gestiones. Y maestro Pedro me dio indicaciones para que si esta persona va para esta gestión, entonces que el hermano vaya, la cubra con su magnetismo para que pueda salir positiva, porque si no el pensamiento se le puede dar vuelta y el pensamiento se le va a dar vuelta y después me va a decir que no. Pero en cambio la función de él es mantener así. Luego él empezó
él continuó esa tarea y él empezó a llamar a otros hermanos. Algunos fueron positivos, otros no podían, simplemente porque pueden. Y hay otros que sí pueden, pero no quieren. Pasó eso, Jesús. Sí. Entonces, ¿qué significa? Que a esta altura la piedrita no nos va a dar vuelta. A esta altura llegamos como llegamos, pero llegamos. Y esta es nuestra posición. Ahora, les digo eso. ¿Por qué? Digamos, usted fue una de las personas a las que yo llamé. Si de entrada usted me dice no, en ese momento yo me devoro. Lo haga o no lo haga mañana, lo logre o no lo logre, la lucha está hecha. La lucha está hecha. Me dio esperanzas. ¿Para qué? Para que vayan surgiendo otras ideas. Y mientras otros van resolviendo aquí, el Señor le va brindando a usted la inspiración y el poder para que usted empiece a hacer lo que usted tiene que hacer. ¿Entiende? ¿Por qué razón? Porque a esta altura de la vida y del camino y de esta tarea tenemos que estar conscientes que la tarea la terminamos porque la terminamos, porque si no la terminamos es como que nos morimos. Sí, esa es la realidad. Es como que nos morimos. Para mí lo más interesante que usted acaba de narrar es calmarse. Sí. Porque si nosotros estamos todavía ansiosos, ¿verdad? O desilusionados, y estamos pidiendo a nuestros perros, a todos los mentores, pero si no nos calmamos, ellos no pueden actuar. Eso. Entonces, a esta altura, la angina viene a ser como mi freno. Mi freno, entonces mi freno significa que no acelere y me tenga que calmar. Y cuando me calma, entonces empiezo a pensar y pensar. Y esas son las posiciones que nosotros debemos de tener para toda la vida. Bien. ¿Alguna? Más nos esclavizamos a las aguas materiales de este mundo, y entre más pensamos en decir lo que tengo no es mío y lo mío es del Señor, nos elevamos a la altura de las vibraciones espirituales. ¿Por qué? Porque dejamos de sufrir. Dejamos de sufrir. Entre más nos apegamos
a lo material, no nos damos cuenta que más nos acercamos a la corruptibilidad, a la corrupción. Me llamó la atención las palabras de una persona que se vertían en televisión diciendo: yo me favorezco de las leyes que me evitan tributar como debería de ser. Entonces, ¿qué es eso? El tributo de un Estado es para beneficio del pueblo, y entre menos lo hacemos, más carente es el pueblo. Pero la cultura de todos nosotros es que entre más y mejor evadamos, sentimos que tenemos un mejor resultado financiero. Y luego también me llamaba la atención que se nos hace muy común, pero realmente no comprendemos que el reino de Jesús no es de este mundo. ¿Y por qué no es de este mundo? ¿Por qué? Bueno, usted lo ha dicho, es del mundo espiritual, pero también vamos a encontrar que en las esferas espirituales de los espíritus turbados no tienen la paz de Jesús, no tienen la paz del reino de Jesús. ¿Por qué? Porque el reino de Jesús debe de despojarse de todo sentido y contacto con los aspectos materiales de la vida. Entonces, hablaba diciéndoles de estos jóvenes que han decidido entregar sus vidas a un trabajo constante, a toda hora y a cualquier hora. Y eso implica que poco a poco se desapega de los conceptos materiales. Y cuando hablamos de conceptos materiales, creemos que son aspectos carnales, relaciones afectivas, mas no es eso. Los conceptos materiales están estrechamente relacionados al apego de lo material, al apego de decir es mío. Porque entre más decimos es mío, Señor esté con todos y cada uno
día de hoy seguimos en nuestra celebración espiritual, en nuestro trabajo espiritual, en la continuación de todas estas instrucciones que Maestro Pedro en estas últimas semanas ha liberado para todos nosotros como todo un manjar del alma, donde podamos ahondar en el conocimiento y la profundidad de las palabras evangélicas de Jesús. El día de hoy hablaba con unos hermanos y me decía, ¿por qué no existe un libro que narre los pasos de Pedro así como están los pasos de Pablo? Entonces le dije, con todas las instrucciones que el Maestro Pedro ha dictado en nuestra casa espírita, ese libro ya estaría hecho. Por ejemplo, la enseñanza del día de ayer es una condensación de las enseñanzas que Jesús daba a sus apóstoles por las noches después de que caminaban en una peregrinación evangélica, dando a conocer. Lo hemos oído tantas veces, de oír por un largo periodo de años. No he tributado porque he estado en quiebra. Sin embargo, soy un mandante. Y nosotros como humanos alrededor de un circo, porque oír aquello no necesita mucho conocimiento para entender lo que se está diciendo. Si lo vemos con los ojos del fanatismo, nunca vamos a comprender la diferencia. Pero cuando lo vemos con los ojos de la objetividad y la neutralidad, entonces comprendemos los errores humanos y comprendemos también los errores que muchas veces nosotros mismos hemos cometido. Mi reino no es de este mundo. Y vemos a Jesús y queremos estar con Él. Y queremos estar con Él porque en nuestra mente se ha conceptuado el hecho que es bueno estar con Él. Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos vivido la experiencia real de estar con Él? Entiendan las cosas que les digo. Oímos hablar de Jesús y decimos queremos estar con Él. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado eso. Y ayer la enseñanza que se vertía decía, en la cultura, los grupos
de poder, para no decir un grupo específico de tipo político, les interesa manejar la educación, porque a través de la educación se crea el concepto en la mente para que nos sintamos alegres con poco y nos creamos que somos los dueños del agua tibia. Eso significa que una nueva conceptuación a base de una nueva educación basada en principios morales, en principios espirituales, nos permite poder crear una idea mucho más elevada de los conceptos que hoy tenemos. Y por ello sufrimos mucho. Y por ello sufrimos mucho. Recibí una fotografía que me dio mucha alegría. Por la persona que me enviaba esa fotografía, porque con esa fotografía sé que había alcanzado el objetivo de mucho tiempo. Pero también pensaba, esto solo es el comienzo. Porque eso es como cuando un joven, al entrar a la universidad, a su primer año universitario, delira